Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minuticos más mientras se conectan las demás personas. Voy a ir proyectando. Bueno, si hay alguna persona que se está conectando por primera vez, me gustaría saberlo. Se puede presentar, decir su nombre, de dónde se está conectando, desde qué parte, para irnos conociendo. Sí, quizás hay alguno que se está conectando por primera vez y ya pudo ver las clases en diferido y bueno, ya se puso como al día, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría como leerlos mientras colocamos aquí. ¿Ah? Bueno, para el que se está conectando por primera vez, mi nombre es Angelice Vera, soy psicóloga clínica especializada en crianza respetuosa, en sexualidad, en pareja, en duelo, en psicología de la salud. Y bueno, he estado acompañándolos desde la primera clase de esta certificación en crianza, invitándolos a que puedan llegar hasta el final, a que se puedan certificar, a que puedan tener ese aval que les va a permitir abrirse muchos caminos si es la intención que ustedes tienen, ¿no? Si la intención es realmente sacarle provecho a nivel formativo a esto, ¿no? Y bueno, y si no es así, bueno, también es si es a nivel personal, porque de repente quiero aprender herramientas porque estoy siendo mamá, soy papá y bueno, quiero saber cómo manejar la situación en cuanto a la crianza, también es importante certificarnos porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de eso, ¿no? Y sumarle a nuestro currículo. Vamos a hacer como un pequeño repaso de todo lo que hemos venido viendo desde la primera clase para que más o menos nos pongamos al día, ¿no? Yo espero, en el nombre de Dios, que hoy no tengamos ningún inconveniente con el Internet, porque sí, aquí en Venezuela hemos tenido muchas interferencias. En la zona donde yo vivo, que es el Zulia, una parte del Zulia, hoy ha estado el día bastante nublado, ahorita está bastante fuerte, no sé si va a empezar a llover, entonces bueno, cuando el tiempo está así se presentan algunos inconvenientes, pero esperemos que hoy no vaya a presentarse ninguno. Entonces, bueno, la primera clase consistía o trató un poco de mirar el desarrollo evolutivo de los niños a partir de cómo funciona el cerebro, ¿no? Hablamos de qué se encarga cada hemisferio, pero también hablamos de que existe una planta baja, que es este cerebro reptiliano, que vino con nosotros desde la evolución, y de nuestra otra parte del cerebro, que no era que no estaba en el proceso de evolución, porque el cerebro está completo, pues nacimos con un cerebro completo. Pero a medida que hemos evolucionado, otras partes del cerebro se han activado con mayor intensidad. Entonces, bueno, al principio solo trabajábamos desde la parte baja porque no sabíamos qué cosas hacer para poder desarrollar esta planta alta que teníamos. Pero bueno, gracias a Dios y al proceso evolutivo, pues hemos logrado ir desarrollando muchas áreas de nuestro cerebro que son importantes para el buen funcionamiento. No quiero decir que esta planta baja sea mala, sino que es una planta baja que está basada netamente en las emociones y que está encargada de la rabia, de la ira, de la frustración, de la huida, de la lucha. Y la parte alta, que es esta parte más funcional, que es para resolución de conflictos, para tomar decisiones, la parte lógica, la parte racional, eh, al funcionarse la una con la otra, complementan nuestro desarrollo, ¿sí? No podemos funcionar desde una sola planta. Siempre tienen que estar activas las dos plantas para poder funcionar de manera exitosa. Entonces, bueno, hablábamos en la primera clase de eso, hablábamos de qué se desarrollaba en cada proceso o en cada periodo o en cada edad del desarrollo. Hablábamos también de que mamá o papá o cualquier cuidador o cualquier persona adulta también tiene un proceso evolutivo y de desarrollo a nivel cerebral. Aunque ya estamos adultos, nuestro cerebro sigue evolucionando. Pero es importante para mamá y para papá entender que debe saber identificar en qué momento está funcionando desde esta planta baja e inmediatamente hacer conciencia para poder pasar a la planta alta. Entonces hablábamos de que si mamá
estaba desde la rabia o papá desde la rabia, desde la lucha, desde la huida. Se generaba todo un proceso porque además en esa primera clase pudimos entender que la crianza es un proceso evolutivo de modelamiento, de ejemplos, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo tengo una mamá que siempre estaba desde la rabia, desde la lucha, desde la huida, desde la frustración, y así desde esas condiciones me criaron, yo puedo crecer y ser un niño hiperactivo, un niño impulsivo, un niño que responde desde la agresividad, un niño que responde desde el aislamiento, desde la rebeldía, desde la ira, desde la rabia. Y bueno, cuando llego a la edad adulta, puedo ser una persona que golpea a su esposa o que golpea a su esposo, puedo ser una persona hiriente, agresiva, y así sucesivamente se va dando la cadena hasta que todo el proceso de generación se va creando desde esta planta baja. Y si bien es cierto, esta planta baja tiene sus consecuencias negativas porque genera una crianza desde la inseguridad, desde la baja autoestima, desde el miedo, desde la rabia, desde el rencor, desde la culpa, desde la ansiedad, ¿sí? Entonces tiene consecuencias bastante negativas si no lo hacemos de la forma equilibrada, que es como combinar la planta baja con la planta alta. También en la primera clase hablamos de lo que eran los apegos, ¿no? Y de cómo estos apegos se dan desde que estamos en la barriga. Desde que mamá está embarazada, empieza a generarse apego hacia mamá, apego hacia papá, que está afuera, quien me habla, quien me toca, a quien siento, a quien mamá experimenta emociones también a través de papá y que esas van pasando a través del cuerpo y que yo las voy sintiendo. También hablamos de que de repente hay conductas que también hacen que algunas de nuestras neuronas pues vayan perdiendo su capacidad. Eh, como vivir traumas significativos como el abuso, como la violencia, ¿sí? Hacen que se generen traumas y que estas conexiones neuronales no se den de la manera más correcta. Hablamos de estos apegos, hablamos del autor, hablamos de dónde partía la crianza respetuosa, de dónde sale todo esto. Y también hablábamos de que existen muchas formas de llamar la crianza respetuosa. También se le llama disciplina, sin lágrimas, disciplina consciente, crianza amorosa. Sí, tienen muchos nombres, pero al final tienen los mismos objetivos, que es criar desde la empatía, que es criar desde la asertividad, desde la confianza, desde la comunicación, y que no significa que la crianza respetuosa es permitir que nuestros hijos hagan cualquier cosa, no. Significa que esta crianza tiene límites, tiene normas, pero que su principal objetivo es hacer una conexión con mi niño, poder hacer conexiones. Eso es como la parte más importante. No es, su principal objetivo no es cambiar la conducta. Su principal objetivo es crear una conexión para que después de esa conexión haya un cambio de conducta. Hablábamos también en la segunda clase, en la clase del viernes, no, ese día también hablábamos de la comunicación no verbal. Rosenberg, un autor, un psicólogo, creó esta comunicación no verbal, tiene muchos libros acerca de esto, y decía que hay 4 principios primordiales para basarnos en la crianza no violenta. Entonces, bueno, hablábamos de esos principios y hablábamos en la segunda clase de qué estrategias podíamos utilizar para cambiar algunas conductas. Poníamos algunos ejemplos, ha sido interactivo, ustedes han podido dar respuesta a esos ejemplos, han podido dar opiniones de cómo o de qué forma se puede hacer distinta la crianza, de qué manera se puede hablar, de qué manera se puede decir. Entonces, de verdad que ha sido bastante nutritiva estas 2 clases. Y bueno, también recordarles que yo preparé un material muy, muy bueno que va a complementar todo esto, porque esto de la crianza es muy extenso, es muy profundo y hay muchas cosas por leer, porque a medida que vamos avanzando van saliendo nuevas formas de criar o nuevas formas de complementar la crianza. También hablamos de que cada niño es distinto y que de repente una estrategia me puede funcionar con uno, pero no con el otro. Entonces yo tengo que ser muy observador para poder ver cuáles son las características que tiene mi hijo y a partir de esas características determinar cuál es la forma correcta de conectar con él. Entonces tengo que aprender cómo a leerlo, cómo a identificarlo, cómo a saber cuáles son las necesidades que él tiene
para entonces yo poder cubrir esas necesidades. Ok, entonces bueno, es así como más o menos el recorrido que hemos tenido en estas clases, en estas dos clases. Si hay alguien nuevo que esté conectado por primera vez, pues me gustaría saberlo, de dónde se conecta, su nombre. Me gusta mucho que las clases sean interactivas, que yo pueda hablar, pero que ustedes también tengan la oportunidad de hablar. Entonces, si alguno quiere comentar, dar una opinión o tiene algo personal que quisiera como darle respuesta a eso y yo pudiera acompañarlo en ese proceso, pues ustedes solamente levantan su manito y pues activamos el micrófono y si no, pues lo pueden hacer a través del chat. Esta es como la dinámica. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase de hoy. De verdad que ha sido un mes de mucho acompañamiento desde que inicié con la primera corte. Ya ustedes son la cuarta corte. Y ha sido muy gratificante porque en cada corte siempre hay conexiones, ¿no? Y hay personas que plantean desde su posición, desde lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y hemos podido nutrirnos de eso, porque a la final esto también se ha convertido como una red de apoyo, ¿no? Aquí dice Dana, Dana es mi primera clase, Dana Jaraba de Valledupar. Bienvenida, Dana. Bueno, yo espero que puedas hacer todas las clases, que te sumes a todo esto de la formación y la certificación, porque de verdad que es muy bonito obtener conocimiento y es muy bonito expandir el conocimiento, porque yo también les decía que nada hago yo con tener toda esta información. O sea, si yo tengo mucha información, como lo más lindo sería poder expandir esa información por todos lados. Entonces, bueno, hoy, la clase de hoy tiene que ver con repasar un poco lo que vimos en la clase pasada, pero hoy vamos a hablar de la regulación emocional. Dice Dana, es difícil criar así, más que todo cuando venimos con patrones de crianza súper distintos. A veces tenemos la información, pero también es complejo aplicarlo, sí. Una cosa que tenemos los seres humanos es que sabemos lo que tenemos que hacer porque de repente tenemos la información o porque nos formamos en esto, pero se hace difícil en el proceso de la crianza. Porque yo les decía en la primera clase que lo más difícil de la crianza es que la crianza es muy solitaria. Aunque hay muchas personas a nuestro alrededor, los momentos tensos, los momentos más álgidos, los momentos más difíciles, son los momentos en donde más solos estamos. Por ejemplo, cuando los niños no quieren dormir en la madrugada, eh, cuando el niño tiene fiebre, son momentos que los vivimos solos, nosotras o los papás. Entonces es bastante solitaria la crianza, cuando estamos abrumadas, cuando estamos frustradas. Y la otra característica que tenemos los seres humanos es que nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir, mira, en este momento no puedo con esto y te pido por favor que tú lidies con esta situación o me ayudes en esta situación. Nos cuesta decir eso y ponernos a nosotros en primer lugar. Sí, porque cuando nos convertimos en padres, asumimos que ese es el primer lugar, o sea, que ese es el primer rol. Y realmente si nosotros no estamos bien, no están bien nuestros hijos. Entonces también es como mirarnos. Esto que tú dices también es importante, Dana. Venimos con muchos patrones, porque aunque no hay un libro de la crianza que se nos entregue cuando nosotros damos a luz, si bien es cierto, venimos con una guía, porque fueron nuestros padres con los que aprendimos de qué forma funcionan algunas cosas y de qué forma no funcionan otras. Pero en ese modelamiento y en ese ejemplo que nuestros padres nos dieron, no solo venían ejemplos positivos, sino también venían ejemplos que quizás eran disfuncionales, porque además nuestros padres lo estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían, ¿sí? Y venía también el patrón de cómo ellos fueron criados y de esta manera estaban criando. Entonces es toda una cadena. Entonces a esto se suma también que son tus patrones de crianzas más los patrones de crianza de tu esposo. Entonces ahí hay un choque porque si los de él no son iguales a los tuyos, hay dificultades. Entonces empiezan a haber conflictos porque te desautorizo o porque pienso que lo que tú crees de la crianza no es lo mismo que yo creo. Entonces miren que es un montón de cosas que dificultan todo este, todo este proceso de la crianza. Y aparte, si nada más, si no tengo un solo hijo, sino que además tengo tres, lo que me funciona con uno no me funciona con el segundo, no me funciona con el tercero. Entonces es sumamente agotador.
es gratificante. El camino es gratificante, pero en el camino hay gratificación, en el camino hay dolor, en el camino hay tristeza, en el camino hay duelos, en el camino hay fracaso, en el camino hay dificultades, en el camino hay aprendizaje. En ese caminar nos vamos a conseguir millones de sentimientos, millones de emociones. Es un camino bastante empinado, con muchas caídas, con muchas victorias. Entonces, cuando lo hacemos con una red de apoyo, cuando lo hacemos con información, se hace un poquito más llevadero y cuando lo hacemos con conciencia, entendiendo que no somos perfectos porque la crianza respetuosa no habla de perfección, no habla ay, sí, todo es perfecto. No, la crianza respetuosa habla de que el amor tiene que ser como el pilar principal, pero el que utiliza la crianza respetuosa también se impacienta, también grita en ocasiones, también se aturde, también se frustra, o sea, pasa por millones de emociones que dificultan el proceso de la crianza. Entonces, esto que a mí me encanta, esta analogía que se hace con este mensaje que nos dicen en los aviones cuando volamos, que cuando bajes la mascarilla primero debemos colocárnoslas nosotros y luego al que tenemos al lado. Y es así porque primero tenemos que cuidarnos nosotros, regarnos nosotros, mirarnos nosotros para que esto pueda funcionar. Y hablo a nivel personal, a nivel interno, mental, físico, en todas las áreas de lo que somos. Hay que tratar de buscar un equilibrio para poder entregar lo mejor que tenemos. Karen dice, hoy hablando con mi hijo, y tratando de aplicar la estructura de comunicación no violenta, me permitió calmarme y buscar la forma de que mi hijo me entienda. A veces, ejemplo, podemos decir, deja eso, pero creemos que ellos saben la razón por qué no hacen algo. Mira, tú me escribes esto, Karen, y a mí se me pone el corazón inmensamente grande. Y siento que todo este tiempo que yo estoy invirtiendo en estas formaciones, porque no ha sido fácil para mí tomar esta decisión de impartir este conocimiento, porque esta es una hora para mí familiar, es una hora en la que hacemos la cena, es una hora en la que compartimos en la mesa. Y bueno, durante un mes he tenido que distanciarme un poco de eso porque, bueno, tomé esta responsabilidad. Sí, decidí que este era el horario porque era como el espacio que realmente tenía para esto. Pero a mí se me llena el corazón cuando tú me dices que aplicaste esta estructura y que además sentiste que te funcionó, porque estoy contenta de saber que la semilla está dando su fruto. Porque yo la entrego al universo, yo le entrego al mundo la semilla y no espero realmente que no estoy como estresada o frustrada porque quiero que esa semilla se dé, porque yo sé que en algún punto se va a dar, en algún punto va a germinar, alguien la va a aplicar. Pero me encanta saber, Karen, que tú lo estás aplicando y que tú estás viendo resultados. Y que además, ahora que tú estás viendo resultados y que la aplicaste, vas a poder con mucha certeza hablar con otras personas acerca de esto, porque tiene las bases, porque dijiste, ya va, yo lo viví y como yo lo viví, sé qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, porque además eso es como una estructura, pero yo estoy segura que tú la adaptaste a ti. O sea, tú dijiste, bueno, esta es la estructura, pero yo voy a aplicarla como yo considero. Y le diste tu toque, el toque de Karen. Y eso es lo maravilloso de esto. O sea, tener la información, adaptarla como yo considero y que eso tenga su resultado. Entonces, de verdad que Karen, gracias por compartirlo. Me encanta que lo hayas compartido porque eso me hace realmente muy, muy feliz. Entonces, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos 18 participantes en esta sala. Me encantaría poder tener muchísimos más, pero bueno, estos son los que son y estos son los que merecen recibir la información, los que se regalaron eso, ese momento. Ok, ajá, ya va, me fui lejísimo, Diosa. No, me fui lejísimo. A ver, ajá. Bueno, complementando lo de ayer, aquí también les traje
algunos errores comunes que hacen que se bloquee la empatía, ¿no? Y acuérdense que la empatía es como uno de los pilares fundamentales de la crianza respetuosa. Entonces, uno de los errores comunes que bloquean la empatía es invalidar las emociones. Es decir, no es para tanto cuando el niño está llorando, cuando el niño se cae. Decir esa frase es invalidar, invalidar. Entonces, más bien cambiar la frase por entiendo que estés molesto. También forzar las disculpas. Yo sé que queremos enseñar el hecho de poder reparar alguna situación, pero a veces somos muy excesivos y se vuelve una demanda ese pedir perdón. Entonces, forzar las disculpas no ayuda a nada. Más bien decir, ¿qué crees que necesita tu amigo para sentirse mejor? Le da la oportunidad al niño de poder pensar de qué otra forma se puede hacer y dejar que sea él quien diga, bueno, yo creo que pedir una disculpa puede funcionar. Y premiar solo los logros individuales, ¿verdad? Hay que celebrar también esos actos de cooperación, lo que se hace en conjunto, lo que se construye en conjunto. Ok, aquí les voy a leer una paradoja de la vida, ¿sí? Y es que cuando el niño es pequeño y tú ansías convivir y él hacía convivir contigo, ¿verdad? Todo el tiempo, porque cuando están pequeños quieren estar pegados a nosotros, quieren nuestra atención. Entonces, en esas ocasiones estamos muy ocupados para atender. Y cuando al fin ya nosotros tenemos tiempo, él tiene otros intereses y nos hace a un lado. Y ahora prefiere a sus amigos y a la novia. Y entonces ahí empezamos a sentir nuestro duelo de que nos están abandonando, de que nos están dejando. Entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que pasar tiempo con tu... Deme un minuto. Ok, volví. Me disculpan el corte, pero me necesitaba. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que tenemos que aprovechar estos momentos en donde están pequeños para poder vincular, para poder ser base segura para nuestros hijos. Porque además tenemos una oportunidad muy corta para crear las bases que van a hacer que la crianza después de esas bases sea más llevadera, sea más fácil. ¿Y cuál es ese tiempo? Bueno, desde que está en la barriguita hasta que cumple 7 años. Ese es el lapso, el tiempo que que tenemos nosotros como papás para poder hacer una reestructuración, para poder crear las bases sólidas y para que después, cuando ya venga la adolescencia, que es una etapa muy importante, es una etapa de muchas emociones, de muchos procesos hormonales, no solo para el adolescente, sino también para los papás, porque a veces esta etapa de la adolescencia concuerda con otras etapas que viven los papás, como la menopausia, como el nido vacío, de repente se va un hijo, como la jubilación, ¿sí? A veces estas etapas concuerdan con otras etapas. Entonces se hace difícil. Entonces tenemos que tratar de mantenernos aquí porque se pierden muchas cosas. Miren, se abandona el presente, vivimos dispersos, desligamos el pensamiento de los sentimientos, a veces estamos muy irritados o impacientes, no nos damos el tiempo para digerir las experiencias, a veces no sabemos lo que queremos, a veces andamos confundidos y olvidamos las prioridades. Se pierden muchas cosas, pasan muchas cosas cuando estamos en este ajetreo del día a día, ¿verdad? El de trabajar, hacer las comidas, atender a los niños, ¿sí? Entonces se nos olvida conectar, que es como lo más importante. Entonces, bueno, yo aquí les traje como unas preguntas que pueden ayudarlos a ustedes como a mirarse internamente. No deben respondérmelas a mí. Son preguntas para ustedes mismos que permitan que ustedes puedan hacer un análisis profundo de cómo van llevando la crianza. Entonces, puedo preguntarme, ¿estoy siempre con prisa? ¿Siento que no tengo suficiente tiempo? ¿Estoy cansado, irritable e impaciente? ¿Me quejo constantemente de mi hijo? ¿Lo regaño con mucha frecuencia? ¿Me desespera? ¿Qué puedo hacer para estar más relajado?
¿De cuáles actividades puedo prescindir para estresarme menos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Estoy atendiéndolas? Mi hijo es la prioridad principal. ¿Estoy dispuesto a dedicarle más tiempo? ¿Qué tengo que hacer para que esto sea posible? Entonces, estas preguntas que pudieran ser muy sencillas son preguntas que nos hacen detenernos, que nos hacen mirarnos, que nos hacen analizar. Y que estas respuestas que le demos a estas preguntas van a determinar mucho cómo estamos llevando la crianza. Y nos van a permitir mirar y pensar qué cambios significativos podemos hacer para hacerlo distinto, para hacerlo mejor, para hacerlo, ¿sí? Es como darnos esa oportunidad. ¿Qué le parecen estas preguntas? A ver, los leo. De todas estas preguntas, como cuál ustedes se han hecho o cuál nunca pensaron en que se la podían hacer, por ejemplo. De repente ustedes dicen, Bertale, nunca me he preguntado, esta me parece interesante, nunca me la he preguntado. A ver, los leo, a ver, los leo. No me digan que están dormidos, por lo menos díganme que me están escuchando, porque sí me voy a preocupar. A ver, a ver, ¿como cuál pregunta de esas que están allí les parece a ustedes que como que les parece interesante como descubrir la respuesta? Ustedes saben que nosotros los seres humanos nos cuesta mucho mirarnos internamente. Se nos hace difícil internalizarnos y le huimos a eso, al hecho de tener que mirarnos, porque cuando nos miramos encontramos cosas que de repente no nos gustan o nos hacen sentir incómodos. Entonces a veces no miramos. Digna dice, mi bebé está muy pequeño, pero me interesa escuchar y aprender. Mira, ¿de qué tengo que prescindir? Angie dice, me encanta escucharte y saber que no estoy tan errada y que ya estoy en el mismo ritmo de compartir, aprender y educar a papás en una misma línea. Claro, Angie. Qué bueno, y a mí me encantaría en la corte 2 eh, salieron muchos equipos eh, que se alinearon y empezaron a dar estas formaciones de manera online a los papás de sus escuelas. Y bueno, a mí me encantó acompañarlas en el proceso, como mirar, o sea, me encanta que tengan proyectos y que quieran expandir esto. Dana dice, creo que todos actualmente vivimos en un afán impresionante y por eso nos perdemos de cosas que son invaluables o ni siquiera disfrutamos de lo que tenemos a nuestro alcance y las oportunidades que hay. Así es, Dana. Vivimos en mucho, o sea, nos cuesta detenernos para simplemente mirar, respirar, que es algo tan, pero tan importante. Respirar. Así es, en eso estamos desde México. Niños amados, con padres presentes, regresando a la vida básica. Entonces, bueno, gracias a todos por responder, por interactuar. Me alegra saber que están allí, que no estoy sola en esta formación, sino que hay gente que está allí. María Anilda dice que ha vivido muchas experiencias negativas con sus hijos pequeños. Bueno, es muy triste leer eso, ¿no? Pero siempre hay tiempo para reparar, siempre hay tiempo para hacerlo distinto, para verlo distinto, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Entonces, María, todavía estás a tiempo de hacerlo distinto y si no es con tus hijos, con tus nietos, pero de hacerlo distinto. Estoy aquí igual, pero esta vez desde la compañía de mi hijo. Pero escucho y todo me encanta. Qué bueno, Fernando, me encanta. Me encanta que estés. Bueno, esto de la crianza respetuosa o de la disciplina sin lágrimas nos permite comunicar a nuestros hijos esta frase que a mí me gusta mucho y es, estoy contigo, tienes mi apoyo, incluso cuando estás enfadado y no me gusta tu manera de actuar. Te quiero y estoy a tu lado. Entiendo que la estás pasando mal y aquí me tienes. Entonces, qué bonito nos suena este diálogo, esta frase. Qué bonito es decirle a nuestros hijos que somos su apoyo, que estén enfadados, estén llenos de rabia, estén furiosos. A veces no nos gusta esa forma de ser, pero igual estamos a su lado, ¿no? Y igual entendemos que la estén pasando mal,
pero que sepan que aquí nos tienen. Qué bueno, María, qué bueno que ahora tienes nietos y que estás haciendo cambios significativos y estás sanando muchas cosas. Aquí dice, hola, soy Wendy desde Barranquilla. Bienvenida, Wendy. Yo soy de Venezuela, estamos cerquita, o sea, cerca pues. Soy mamita de dos niños de Juan, de 2 años, y Alexander, de 1 mes. Juan está en sus terribles 2 y estoy casi al borde de un colapso. Ay, Dios mío, tenemos que ayudarte, Wendy. Y me parece genial esta información que nos brinda. Natalia dice, todos podemos dar lugar a la resiliencia para superar la adversidad, sanar y seguir criando con amor. Así es, Natalia, qué lindo. Bueno, Wendy, aquí estamos para acompañar. Los terribles 2, si bien es cierto, son una etapa muy difícil, son una etapa de mucho crecimiento, sobre todo para ti, para aprender a regularte. Es como tu prueba de fuego para lo que va a venir más adelante, ¿no? Eh, en estos terribles 2, lo más importante es acompañar, contener y dar información de lo que se necesita. Si hay pataletas, lo mejor es acompañarlo en silencio. Eh, si hay frustraciones, lo mejor es dar una palmadita, un abrazo. Es intentar conectar, pero al mismo tiempo intentar que tu niño conecte con sus propias emociones. Angie dice, ahí hay un concepto muy añejo que hay que cambiar, los terribles. Sí, claro, eso es un concepto. Sí, a mí tampoco me gusta decir los terribles 2, porque además entiendo que eso es un proceso evolutivo. Es un momento en el que el estado del cerebro está entrando en mucha evolución y desarrollo. Entonces empiezan a ser más independientes, empiezan a como a entender un poco el concepto de yo soy el que quiero, utilizan mucho el no, 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 eh, y hay como más impulsividad para hacer las cosas. Pero todo esto porque se está formando a nivel cerebral un montón de cosas. Entonces, bueno, antes se le llamaba los terribles 2 porque era una etapa fuerte, de mucho movimiento, de mucha exploración, de muchos cambios. Entonces, bueno, a veces no estamos acostumbrados a los brincos, a los saltos, a que de repente duran con un juguete 2 segundos y quieren otro y después otro y después otro y después otro y después otro y no sabemos cómo llevar ese ritmo como mamás. Y nos agotamos, nos cansamos, estamos exhaustas. Entonces, bueno, es como eso, como lo que te dije, ¿no? El aprender a pedir ayuda, el aprender a decir que estás cansado, o sea, ya, me cansé. Y aprender a conectar con las emociones de tu hijo también. Miren, aquí hay un ejemplo de cómo la crianza, estos patrones de crianza van arrastrándonos, ¿no? Y se van repitiendo. Aquí lo podemos mirar, ver, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo que dice, tenía 6 años cuando me sirvieron un huevo de desayuno. Como el huevo no me gustaba y pensaba que no me veía, me levanté disimuladamente y lo tiré a la basura. En mi familia jamás se desperdicia la comida, pues mi madre es de origen alemán y le tocó vivir penalidades durante la Segunda Guerra Mundial. Ella se dio cuenta del hecho y sin decir palabra, cuando toda la familia partía del día de campo, me cogió de la mano y me encerró en un oscuro patio de servicio. Ahí permanecí sola todo el día. Cuando regresaron por la noche, mi madre me abrió la puerta, me tomó de la mano y me llevó a cenar. Me sirvió huevo. Entonces, pudiéramos ver o mirar que la intención fue muy buena porque mamá quería enseñarle a ella que la comida no se bota, que no se desperdicia, que realmente en ocasiones hay que comer lo que tenemos, pero la forma de hacer o de demostrar o de enseñar este aprendizaje realmente fue nefasta, fue muy nefasta, porque se creó un trauma, vive con eso ahora de adulta, con esa imagen, con esa impresión, con ese sentimiento. Entonces, eh, ¿qué hubiese pasado si mamá lo hace distinto? Si le muestra una forma distinta de enseñarle y demostrarle que
que cuando no le guste algo lo puede decir, porque además ella lo votó a escondidas porque tenía miedo de cómo reaccionara mamá. ¿Sí? Entonces, no tenemos mucho contexto de todo el proceso de crianza o lo que envuelve o la acompaña a ella, pero sí nos podemos dar cuenta que ahí había miedo, por eso ella tiró el huevo escondida, hubo maltrato porque la encerraron en un cuarto y oscuro, o sea, fue traumático todo el proceso de enseñanza de esta situación. Entonces, es cambiar la forma, es cambiar la forma de hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo la crianza respetuosa tiene cabida en cualquier sistema familiar y en cualquier contexto familiar. Entonces, bueno, tenemos que las familias reconstituidas, que son estas familias donde hay un padrastro, hay una madrastra, ¿verdad? Aquí el principal error que se comete cuando hay este tipo de familia es intentar replicar el modelo de una familia nuclear. Es como yo me caso con alguien que no es el papá de mis hijos y intento que la crianza que nosotros tenemos sea como la crianza que yo tenía con mi esposo, ¿sí? Entonces ese es como el error principal. ¿Cuál es el objetivo de cuando tenemos un padrastro, una madrastra dentro de la familia? No es reemplazar al progenitor que se fue, al que está ausente, sino integrar al nuevo adulto y de manera significativa incluirlo en la vida del niño, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos o los conflictos que se generan en estas familias reconstituidas? Es la lealtad, porque de repente el niño puede decir, si quiero a la nueva pareja de mi mamá o si quiero a la nueva pareja de mi papá, puede que esté traicionando a mis verdaderos padres. Entonces allí hay duelos no resueltos, hay colisiones porque de repente como yo estaba criando y como tú estabas criando o como tú sabes criar no empareja con lo que somos. No hay como acuerdos en los estilos de crianza, entonces yo te desautorizo, tú me desautorizas, que eso también pasa en las familias nucleares, pero en las familias nucleares venimos ya o sea, ya venimos con mucho tiempo de conocernos, de hablarlos, de hacer contratos, pero cuando alguien nuevo llega a esta familia no hubo como ese chance de hablar de lo que queríamos hacer a partir de este momento. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se pueden utilizar aquí? Bueno, la persona que llega a la familia tiene que ser un aliado, no tiene que ser el jefe, no tiene que ser el autoritario, no tiene que ser el líder. Entonces, de repente, apoyar, si es un hombre, el que llega a la familia, como apoyar a mamá y utilizar frases como, escucha a tu mamá, es hora de guardar los juguetes, aunque no estemos de acuerdo de repente, ¿sí? Puede pasar eso también. ¿Y qué pasa en una familia reconstituida? Aquí el amor no se divide, sino que más bien se expande, porque a veces las personas que agregamos a nuestra familia vienen con su combo también. Entonces de repente yo tengo mis hijos, pero tú también tienes tus hijos y formamos toda una familia. Entonces la clave para que esto de la crianza respetuosa pueda funcionar es darle tiempo al corazón para que reconozca el nuevo mapa familiar con respeto y sin apuro. Es sentarse también como papás a conversar. Mira, he criado a mis hijos de esta manera, ¿cómo los criabas tú? O cuál es la crianza que tú utilizas, cuáles son tus valores, cuáles son los míos. Y a partir de esa conversación construir el mapa que va a dirigir o sea, que va a guiar a esta familia. Eso sería lo que deberíamos hacer. Ahora bien, ¿cómo se lleva la crianza desde la neurodivergencia? Teniendo hijos con autismo, con hiperactividad, con desatención, ¿sí? Aquí la crianza respetuosa con niños neurodivergentes exige un cambio de paradigma, porque la conducta no es el desafío, sino la comunicación de una necesidad no satisfecha o una dificultad con la regulación sensorial o emocional. Recuerden que los niños neurodivergentes tienen dificultad para regularse sensorialmente o emocionalmente y tienen problemas con la comunicación, sobre todo los niños con autismo. Entonces, el objetivo en este proceso de la crianza con niños con estas
con estos retos no es normalizar. No es normalizar al niño, no es que yo lo voy a cambiar y voy a cambiar su conducta, no. Sino es más bien comprender su sistema operativo y adaptar el entorno. El entorno siempre se tiene que adaptar al niño, no el niño al entorno. O sea, no podemos pretender de repente con un niño hiperactivo ir a una fiesta y ir a una fiesta donde todos tienen que estar sentados durante muchísimo tiempo. Entonces, no podemos nosotros llevar a un niño hiperactivo a una fiesta donde hay que estar todo el tiempo sentado porque no lo vamos a lograr. Porque los niños con hiperactividad no pueden permanecer mucho tiempo sentados, necesitan periodo de activación, entonces necesitan de repente correr 5 minutos, caminar 5 minutos, ¿sí? Entonces es adaptar el entorno a ellos. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la práctica? Bueno, lo primero es hacer una conexión antes, durante y después de la corrección. Entonces, la base aquí es la corregulación, eh, no puede ser una opción. Es la base de todos los procesos. Y también es importante que ustedes sepan que el 78% de los padres que tienen niños con neurodivergente sufren de estrés, asisten a grupos de apoyo, tienen ansiedad, porque no saben cómo lidiar con toda esta situación. Y una de las cosas que puede ayudar mucho es hacer intervenciones tempranas de 25 a 40 horas semanales de terapia ABA. No solo acompañar a la crianza con todos estos elementos, sino también buscar un especialista que me permita o que me dé herramientas que funcionen para cambiar los entornos de mi hijo. ¿Cuáles son los principios respetuosos para acompañar a niños con neurodivergencia? Bueno, antes de las herramientas específicas, recordemos que tiene que haber un cambio de mentalidad. Entonces, ¿cómo se logra este cambio de mentalidad? Bueno, se debe corregir antes de conectar. Nuestro primer impulso debe ser ofrecer calma, seguridad y no corregir la conducta. Recuerde, conexión primero, conexión. Si luego que hacemos la conexión hay cambios a nivel conductual, chévere, buenísimo, eh, maravilloso. No se debe juzgar a primeras, primero se debe investigar. Entonces tenemos que convertirnos en detectives de las necesidades de nuestros hijos. Buscar en el ambiente, en el entorno, cuáles son esos disparadores sensoriales, emocionales. ¿Sí? Hay que investigar, hacer toda una investigación. No se debe, en vez de forzar, más bien adaptar. O sea, en lugar de forzar al niño a encajar en un mundo que no está diseñado para él, adaptar el entorno para lo que, en donde él se pueda prosperar, en donde él pueda subsistir, en donde él pueda ser, en donde él pueda trabajar. ¿Cómo es la crianza respetuosa con niños con autismo? Entonces, bueno, el cerebro del autista a menudo anhela previsibilidad, entonces siempre es muy estructurado y necesita saber lo que va a pasar paso a paso, ¿verdad? Necesita que esa información sea clara y necesita tener elementos o estrategias de regulación sensorial. ¿En qué se centran estas estrategias? En crear un mundo comprensible y seguro. Entonces, bueno, aquí hay unas herramientas, por ejemplo, para la comunicación y la anticipación. Podemos utilizar apoyos visuales, ¿sí? Porque el cerebro del niño con autismo procesa mejor la información de manera visual, más que de manera auditiva. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con agendas visuales donde se muestre la secuencia, pueden ser pictogramas que muestren la secuencia de las actividades diarias, porque esto le ayuda a reducir la ansiedad. Entonces, hay tableros donde se evidencia o se enmarca en qué es lo primero y qué es lo después. Esta es una herramienta simple que muestra una tarea menos preferida seguida de una recompensa o una actividad deseada. Por ejemplo, primero guardamos los juguetes, después vamos al parque. También sirve contarles historias, narrar historias cortas con imágenes que describan una situación social. Esto permite al niño a prepararse para eventos, como por ejemplo a visitar el médico, ir al odontólogo, ir a un cumpleaños, ¿sí? Hacemos como narraciones de esas cosas que podrían pasar porque
y se las presentamos a nivel visual y cuando ya llega ese acontecimiento, hay menos ansiedad para presentarse a esos lugares. Para acompañar las funciones ejecutivas, podemos fragmentar las tareas. Entonces, hacer un checklist. Entonces, sería así como, si la tarea es ordenar tu cuarto, esta es una orden como muy abstracta y muy abrumadora. Entonces, lo que se busca es dividir esta tarea en pequeños pasos y acompañarlo de una lista visual. Entonces, de repente poner la ropa sucia en el cesto, guardar los legos en su casa, poner los libros en la estantería, celebrar cada paso completado, ¿sí? Entonces, después que ya se logra hacer como todos los pasos, se celebra, se aplaude, se refuerza. Con los niños con TDAH es muy importante hacer el tiempo visible. Entonces, el TDAH a menudo implica una ceguera del tiempo, o sea, no se dan cuenta, no llevan como un orden, una relación con el tiempo. Entonces, es importante utilizar temporizadores visuales que muestren el tiempo que resta, el tiempo que falta, el tiempo que se va a utilizar, como por ejemplo el tiempo para jugar antes de salir, el tiempo para hacer los deberes, el tiempo para la ducha. Y con los niños con TDAH es muy importante la gratificación y convertir todo en algo fascinante, en algo maravilloso, que el niño desee locamente o se sienta fascinado con la actividad porque eso le permite mantener estados de concentración mucho más largos. Porque además el niño con TDAH responde muy bien a la novedad y a la diversión. Entonces, un ejemplo es poner la mesa contra el reloj, hacer una carrera para ver quién guarda más rápido los juguetes, usar un sistema de puntos por refuerzo, no por resultado, sino por el hecho de ganar un privilegio, ¿no? Que es lo que le llama la atención al niño. ¿Cuáles son las estrategias prácticas? Bueno, ser un detective de conductas, adaptar el entorno, no forzar al niño, con regulación explícita, validar las emociones, no la conducta. Entonces, la crianza respetuosa en la neurodivergencia es traducir el mundo de tu hijo y traducir a tu hijo para él, siempre desde la aceptación incondicional de quien es ya. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí les dejo eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque yo me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Quiero saber cómo vamos, si alguno de ustedes tiene algún niño con alguna neurodivergencia y si de alguna manera esta información les ha servido, sienten que han complementado. Muy interesante, dice Natalia. Sí, es muy interesante porque a veces creemos que la crianza respetuosa solo funciona para familias en donde no hay ninguna condición, ningún malestar, ninguna disfuncionabilidad. Y no, la crianza respetuosa puede entrar en cualquier ámbito familiar. Ok, luego tenemos la crianza en contexto de migración. Ludi Bonilla dice, buenas noches, sí me ayuda. ¿Cómo bajo la agresividad en niños con autismo? Bueno, primero, Ludi, hay que saber cuáles son las causas de esa agresividad, de dónde parte esto de la agresividad, qué es lo que detona la agresividad de este niño con autismo. Porque a veces son estímulos sensoriales los que denotan esta agresividad. Entonces, de repente es que le molesta el ruido de la música, el tono de voz en el que tú le hablas, eh, algo del entorno. Entonces, primero es eso, identificar cómo es. Ya después que tú puedes identificar eso, entonces puedes decir, bueno, voy a cambiar el entorno para que él pueda sentirse más cómodo, más agradable. Utiliza muchos pelotitas para el estrés, ejercicios de tapping, ¿no? Como tocarse algunas partes del cuerpo que son importantes y que tienen un sistema neuronal que activa y permite que el sistema nervioso se relaje. Utilizar, hay un frasquito de Montessori, que es como el frasquito de la calma, que tú puedes construir con este niño con autismo y en ocasiones en donde esté muy alterado, tú trabajar con él este frasquito. Habría que ver también la edad, ¿no? Porque cada estrategia va determinada según el nivel evolutivo del niño. Aquí dice que tiene un niño con hiperactividad, la inclusión es una realidad y hoy en día hay un número de niños regulados.
Allí dice trabajo multidisciplinario en niños con los psicólogo, pedagogo, neurólogo. Claro. Cuando hay este tipo de niños hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Tienen que haber muchas personas para poder, tienen que haber muchas personas para poder acompañar este proceso. Y todos tienen que involucrarse en este proceso. Todos tienen que involucrarse. Ok, volví. Entonces, bueno, eso, ¿no? Mirar eso. Mirar eso. Ludi te va a ayudar mucho, o sea, como que evaluar el contexto y a partir de eso, pues mirar qué es lo que le produce la agresividad. Siempre hay que mirar eso, o sea, cuáles son las causas, qué es lo que le lleva a comportarse de esa manera. Porque siempre es el entorno lo que los afecta realmente. Entonces, bueno, a mirar como eso. Ajá. La crianza respetuosa desde la migración. Ustedes saben que la migración es un proceso de duelo. Ahorita hay demasiadas familias pasando por el proceso de migración. Sí, es verdad, Natalia. Eso es muy importante. La parte recreativa, sí, es sumamente importante. Entonces, bueno, como les decía, muchas familias están pasando por el proceso de migración, un proceso bastante difícil que implica un duelo, porque además se pierde un país, se pierde una cultura, se pierden las redes de apoyo, se pierde un idioma, se pierden las rutinas que se tenían en ese país. Entonces, aunado a que la crianza respetuosa se ve afectada no solo porque los niños se van con sus papás a otros países, sino porque además muchas veces los niños se quedan en el país de sus papás con otros cuidadores, como por ejemplo los abuelos, los tíos, un primo, un sobrino, en fin. Entonces, hay un nivel de estrés para los que se quedan y un nivel de estrés para los que se fueron. Hay mucha esperanza en juego, hay muchas promesas, como que dentro de un año te voy a ir a buscar, no te preocupes, espérame. Empiezan los abuelos a probar con la crianza porque no estaban preparados para eso. Entonces, hay un cambio también en el proceso de la crianza, en las normas, en los límites, hay todo un descontrol, todo un descontrol. Los padres que se fueron están en un estrés inmerso porque también se están adaptando. El estrés dispara directamente el hecho de ser un puerto seguro y esto de ser un puerto seguro es sumamente importante porque es lo que más necesitan sus hijos en ese momento. Entonces es todo un proceso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero hay que validar el duelo migratorio, entender que estamos pasando por un duelo y que el duelo tiene muchas etapas y que a veces no es una mala conducta, un mal comportamiento o que el niño quiera ser malcriado, sino que tiene que ver con que estoy viviendo un duelo y en el duelo hay rabia, en el duelo hay dolor, en el duelo hay tristeza, ¿sí? Hay muchas emociones. Hay que tratar de priorizar los rituales de conexión. Si yo en el país donde estaba tenía algún momento familiar, de repente a la hora de la comida, a la hora de la cena, tratar de mantener ese tipo de rituales. Construir puentes culturales, como que hablar de lo que se hace en mi país, pero lo que se hace ahora en este y cómo podemos unificar ambas culturas para sentirnos más tranquilos y crear una narrativa familiar de fortaleza. Cuando yo hablo de una narrativa familiar, también hablo como de un mantra, como de un eslogan, como de algo que podamos repetir como familia y que eso que repitamos nos mantenga con fuerza, nos mantenga optimista, nos mantenga con esperanza. Que hay algunas barreras, sí, hay muchas barreras que se presentan cuando estamos en el proceso de migración y entre esas barreras tenemos el aislamiento social, ¿verdad? Hay mucha falta de red de apoyo en el país que me está acogiendo. Hay conflictos culturales porque de repente no entiendo, yo vengo con mi cultura y estoy en otro país, hay otras culturas y no las entiendo. Y yo tengo unas prácticas de repente, unas costumbres y tú no tienes esas mismas costumbres y eso puede chocar. Las creencias, por ejemplo, de repente en Venezuela es común, eh, somos muy como amigueros, como muy sociables, muy echadores de broma, pero hay países en donde la gente no es tan sociable, no se comunica mucho,
No es común ir a pedir mira, regálame un poquito de azúcar, regálame un tomate, o sea, no hay como esa costumbre, o de repente de sentarse en las casas, en muchas partes se sientan en el frente de las casas, en los porches, eso no es común, o sea, hay muchas diferencias a nivel cultural, ¿no? Y eso pues hace que de alguna manera yo me sienta ajeno al ambiente en donde estoy. Entonces, bueno, tenemos también la crianza desde el autoritarismo, la crianza desde la punición, desde la violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una crianza así? Bueno, la reparación. Entonces, en vez de decir qué castigo te mereces, pensar qué daño se ha hecho y cómo podemos reparar. ¿Qué buscamos aquí? La conexión y la confianza. Eso es lo que estamos buscando, que se dé, que es lo más importante. Y hay algunas estrategias para poder reparar cuando se hacen daños significativos. ¿Cuáles son? Bueno, primero el enfriamiento, esperar que las cosas se calmen, esperar que yo respire, que tú respires, que nos calmemos. Tomar el turno de la palabra, ¿sí? ¿Qué pasó, cómo sucedió, cómo te sentiste? Luego el entender que debo asumir responsabilidades como papá. Luego el buscar la reparación que necesitas para sentirte mejor. Y luego qué podemos hacer para hacerlo diferente la próxima vez. Esto es como una chuletica de cómo nosotros los papás podemos reparar cualquier situación de agresividad y cómo los niños también pueden reparar. Porque ese es el superpoder de la crianza, el poder de la reparación, el poder de equivocarme y decir, mira, lo hice mal, pero ¿cómo lo vamos a hacer distinto a partir de este momento? Entonces, bueno, esta es como una solítica. ¿Cómo vamos hasta aquí? De lo que hemos visto, alguno es migrante, alguno de repente fue punitivo en el proceso de la crianza y ahora, bueno, ha cambiado y ahora está mucho mejor de cómo estaba antes. Cuéntenme. ¿Alguno es migrante? ¿Cómo ha vivido la crianza desde la migración? Por ejemplo, ajá, los leo. Ninguno es migrante, todos están en su país. Y también nadie ha utilizado bueno, yo fui criada con este estilo de crianza, una crianza muy punitiva, muy autoritaria. Mi mamá la criaron así, obviamente fue lo que aprendió. Solo que mi mamá, nosotros somos tres hermanos y yo soy la mayor. Obviamente me tocó como la parte más difícil, más dura, porque mi mamá estaba como aprendiendo la crianza y era lo que ella había visto de sus papás que funcionó para ella. Entonces, bueno, ella replicó el mismo sistema de crianzas. Ya cuando mis hermanos nacieron, al ver como que había hecho mucho daño y, y me había lesionado mucho, pues intentó cambiar el proceso de la crianza y asumió la crianza de una manera muy distinta, muy distinta con mis hermanos. Entonces, sí hay oportunidad de reparar, aunque de repente yo pudiera decir, cónchale, pero yo fui la que llevé lo más duro y ahora mis hermanos, pero no, a mí me contenta mucho saber que en algún punto ella pudo reparar, ¿sí? Y bueno, lamentablemente uno sale herido, pero ya uno en la adultez decide si cargar con esas heridas o sanar esas heridas. Entonces, bueno, uno decide el camino. Se, esta formulita de reparar a mí me gusta mucho porque lo que busca esta formulita es la conexión, conectar con el otro al que se le hizo daño. Y bueno, el hecho de reparar no significa que yo voy a seguir cometiendo estos errores por los siglos de los siglos, no es la intención. La intención de reparar es no volverlos a cometer, es tratar lo menos posible de cometer. Ok, entonces bueno, lo que queremos enseñarle a nuestros hijos es que los errores no nos definen, sino que la forma en que respondemos ante ellos. Hay que transformar el conflicto en una oportunidad para poder fortalecer los vínculos en la familia. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero saber cómo vamos, si están allí, si vamos bien.
Hoy la clase la vamos a terminar un poco más temprano, eh, porque además, como les digo, el tiempo aquí está que bueno, pues me tiene con miedito el tiempo. Em, entonces, bueno, hoy la clase vamos a terminarla un poquito más temprano de lo normal. Dice Digna, todo excelente. Ludi dice muy clara, detalle, profe, estoy aprendiendo mucho. Qué bueno, Ludi, me encanta. Me encanta que todos estén aprendiendo y de verdad volverles a recordar que estoy a su disposición con cualquier duda, cualquier orientación que necesiten, que de repente no las pudieron plantear por aquí. Ya ustedes tienen mi número telefónico y por ahí podemos conversar. Bueno, también hay crianza desde situaciones o contextos muy difíciles, como por ejemplo situaciones sociopolíticas, guerras, desastres naturales. Entonces aquí el rol del cuidador o del padre o de la madre es ser un amortiguador del estrés y también ser un creador de la normalidad, aunque estemos en una situación crítica. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Bueno, esto lo llevamos así. Primero, ser el filtro informativo. Muchas veces cuando estamos en estas situaciones, se recuerda, bueno, los que son de Venezuela, aquí hubo un apagón muy largo, como de 7 días, y los niños tuvieron que desvincularse del área escolar, estaban abrumados porque no entendían qué estaba pasando, había mucha información, mucha gente conversando de lo que había pasado con distintas opiniones. Entonces, lo importante en estas situaciones es ser nosotros el canal informativo, que toda la información que reciban nuestros hijos venga de nosotros. Seguir con los ritmos y la rutina. Aunque no había electricidad, nos dormíamos a la misma hora, cenábamos a la misma hora. Habían algunas diferencias, pero no eran muy significativas. La rutina trataba de mantenerse lo más normal posible. Seguíamos jugando, seguíamos expandiendo la creatividad porque eso es importante. Validábamos el sentimiento porque a veces había frustración como que, Dios mío, ¿cuándo va a llegar la luz? Las niñas de repente me decían, ya no soporto más esto, me siento muy triste, quiero ir a la escuela. Entonces, bueno, validar el sentimiento, ser una parte de contención en ese proceso sin aumentar la alarma. Y yo trataba de enfocar la atención en otras actividades, eh, en otras situaciones, en otras contribuciones. Se fue bien lindo. Entonces aquí, en tiempos de crisis, a mí me gusta mucho esto. El tiempo de crisis, el hogar deja de ser solo una casa para convertirse en un acto de resistencia. Cada cuento leído, cada canción cantada y cada abrazo es una declaración de que la infancia, la seguridad y la esperanza se protegen y persisten. Entonces, la intención es mantener las rutinas, ser muy creativos en los procesos en donde las situaciones son bastante difíciles y que salen de nuestro control, y enseñarle eso también a los niños, que hay situaciones en las que verdaderamente los papás, las personas adultas o los niños no pueden tener el control de eso. La crianza funciona en todos los contextos, en todos los aspectos, en todos los lugares, en todas las situaciones, si se dan cuenta, ¿no? Eh, Porque además tiene unas bases muy lindas. eh, que la crianza tenga una base desde el amor y que el amor tenga tantas bases como la comunicación, el respeto, la confianza, la empatía, la asertividad, es maravilloso. Como le dije, no somos papás perfectos. Somos papás que tenemos muchos defectos y muchas cosas que trabajar, pero cada vez que hacemos un curso, cada vez que escuchamos a un papá que sí lo está haciendo bien, cada vez que intentamos cambiar, esas son cosas que suman y que nos fortalecen y que nos hacen ser mejores personas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, cuenten. ¿Cómo se siente en este momento? Ver la crianza desde estos distintos ángulos y desde estos distintos roles, ¿cómo los hace sentir? Quiero leerlos. Me encantaría saber
cómo están mirando, cómo están viendo todo este proceso de la crianza, cómo lo están viendo. Sí, entender más a otros padres y acompañar, porque recuerden que el último módulo, que es la última clase que vamos a ver, sí, bueno, si todos pueden llegar a la última clase, es cómo se acompañan, cómo hago yo desde mi espacio para acompañar a otros padres en este proceso de la crianza, porque si tú te estás certificando, puedes acompañar a otros padres. Y hay unas preguntas, y hay una forma de hacer la entrada, y hay unos test que tú puedes aplicar para entender mejor cómo está llevando la crianza esa persona, ese sujeto. Entonces, lo más importante es eso, Ludi. Poder mirarme yo y a partir de ese mirarme yo, poder entender a otro. Eso es como lo más importante. ¿Sí? Entonces, cuéntenme cómo se sienten con toda esta información que han recibido. Es una información que los va a nutrir, que los va a llenar, que creen que pueden utilizar. De todo esto que hemos visto, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué creen ustedes que es lo más difícil de la crianza? ¿Qué es lo más difícil de la crianza? Ay, Ludi, eres psicóloga. Qué bueno, colega. ¿Y de qué parte es que eres tú, Ludi? Recuérdame. ¿De qué parte de Colombia? Mira, Natalia, espectacular lo que dice. Sí, es súper difícil la coherencia, ¿no? Entre lo que enseño y lo que practico. Sí, sí es difícil. De Bogotá, yo estuve hace como 2 semanas, no en Bogotá directamente, o sea, el avión hizo una parada allí, pues. Pero fui a Cartagena. Colombia es demasiado lindo, demasiado lindo. Este, y dije, bueno, el próximo viaje es como que voy a Bogotá, a conocer Bogotá. Eh, Mercedes dice poner límites claros y mantenerlos. Sí. Esto de los límites yo les explicaba, no sé si Dana dice, para mí lo más difícil es romper patrones, no hacer lo que crecí viendo, que es lo que uno tiene inmerso, sino aplicar la teoría. Bueno, una forma de romper patrones, Dana, es como que escribir cuáles son esos patrones que tú identificas que estás como repitiendo y empezar a, mm, aquí, como, no sé, quiero decir una palabra venezolana, pero no sé si me la van a entender, como desmenuzar o desmechar ese patrón, irlo como mirando, evaluando, ir haciendo como micrometas, o sea, ir haciendo como una meta general, pero hacer micrometas de esos patrones. Ir arrancándolos de tu interior. Y si no sientes que puedes sola, pues buscar ayuda terapéutica para salir de esos patrones, para romper, porque bueno, a veces los patrones también se quedan instaurados porque nos generan traumas, porque nos lastiman, porque nos hieren, porque nos dañan, ¿no? Eh, a veces también los patrones tienen una función, de repente si yo nací con una crianza autoritaria, en el camino voy madurando y voy diciendo, no, esta no es la crianza que yo quiero aplicarle a mis hijos porque no es la que me gustó, ¿ves? Natalia dice, la autogestión emocional para no educar o poner límites desde el enojo, desde lo que me molesta a mí, sino desde la búsqueda del bien del ser de mi hijo. Bueno, Natalia, aquí lo importante es pararse, detenerse. En medio de la rabia, en medio de la frustración, detenerme y decir, ya va, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se siente el otro? Es así como quiero reaccionar. Los límites se deben poner ya. Ya deberían haber límites de todas sus familias. Deben estar escritos y deben estar pegados en cualquier pared de su casa, grandes, y deben ser recordados en la mañana, deben ser recordados en la noche. Eso debe estar por escrito. Ya yo se lo expliqué en la primera clase, en la importancia de los límites y de que hay que escribirlos. Ludi, ¿y tú estás ejerciendo la psicología? O sea, ¿trabajas? Karen dice, en mi caso he sentido que a veces nado en aguas espesas.
Yo como madre hago todo lo posible para ayudarle y apoyarle. Y hay poca empatía y conciencia. En mi caso, mi hijo tiene condición y esperan que él se adapte al mundo y se comporte. Sí, ese es el problema de los papás que tienen un hijo con condición. Y se cansan y se estresan porque el mundo no está preparado para estos niños. Somos nosotros los que no estamos preparados para ello. Somos nosotros. Entonces, claro, mamá en este afán de como acomodar el entorno, el mundo para él, es agotador porque estamos luchando contra el sistema, contra las creencias, contra la sociedad, o sea, contra un montón de cosas. O sea, es una lucha que está haciendo mamá. Y esa lucha obviamente es agotadora. Esa lucha es difícil, es una lucha con muchas batallas ganadas y otras perdidas. Pero lo importante es que tú te mantienes firme allí. Hay días que quizás estás agotada, pero hay días que estás firme en eso. Bueno, Lu dice que está abriendo espacios con talleres psicoeducativos y redes sociales y trabaja como docente de estimulación temprana en un jardín. Bueno, Lu, estamos a la orden. Me encanta que estés abriendo estos espacios. Me encanta, me encanta. Karen, ampliar la red de apoyo. Miren, la red de apoyo es sumamente importante. Aliarse con otros papás, aliarse con otros especialistas, buscar una fuente de apoyo, eso es sumamente importante. La red de apoyo es lo principal, es lo principal. Tenemos que tener personas a nuestro alrededor con las que podamos contar. No necesariamente tienen que ser millones de personas, pero sí personas puntuales que tú digas, cónchale, estos me sostienen, estos me dan contención, estos me permiten drenar, estos me permiten sacar mi información, o sea, sí es sumamente importante eso. Es sumamente importante. Mira, Ludi, y que tú puedas llevar esto a las escuelas y a los espacios, o sea, hazte un plan todo chévere para concientizar, para hacer prevención, sobre todo porque este tema de la violencia es muy preventivo. Un poco va enmarcado también a eliminar la violencia dentro de las familias, porque cuando perdemos la paciencia, cuando gritamos, cuando nos airamos, decimos tantas cosas que lastiman y hieren al otro y trauman al otro. Entonces, puedes comunicarlo con eso, ¿no? Con el tema del maltrato, un poco evitando esto, ¿no? Si no lo puedo hacer así, ¿cómo lo puedo hacer? Siempre es bueno dar muchas estrategias, siempre es bueno hablar, o sea, no es ir a las comunidades y dar información de manera técnica o profesional. A las comunidades, a las escuelas y a los papás hay que hablarles muy sencillo, muy entendible, porque cuando tú empiezas a hablar con palabras muy filosóficas o con términos muy especializados, la intención no es esa, la intención es que ellos puedan entender como a mí, yo utilizo, mire, yo tengo unos, aquí les voy a mostrar, tengo estas cositas que ustedes ven aquí, son unas figuras y tengo la familia completa. Con estas figuras, ¿sí las ven? Estas figuras me sirven a mí para entender el sistema familiar, porque a veces las palabras no son suficientes. Entonces, ejemplificamos, hacemos un escenario aquí y de repente con estas acciones se vuelve mucho más fácil el tema de entender cómo funcionan los sistemas de cada familia. Entonces hay muchas estrategias que yo utilizo, muchos juegos para que los papás puedan hablar, porque también entendiendo que hay papás que no hablan, que les cuesta, hay papás que sí pueden expresarte y como decir todo lo que están viviendo. Yo uso muchas herramientas, la escritura, la visualización, yo utilizo, bueno, yo soy psicóloga clínica, pero mi corriente es cognitivo-conductual. Sin embargo, desde hace ya algunos meses me vengo formando en terapias de tercera generación, que son terapias ligadas al mindful, a la terapia de aceptación y compromiso. De verdad que son terapias que me gustan muchísimo, de las que he estado estudiando, de las que me he estado preparando, porque realmente todo radica en la desregulación emocional.
Entonces, cuando los papás están desregulados es que se forma como toda esta locura, todo este desastre y en donde hacemos daño, donde lesionamos, porque no sabemos cómo regular. Entonces, estas terapias de tercera generación son terapias que están basadas en esto de regularnos. Y a mí me gusta mucho que los papás practiquen aquí en el proceso de acompañamiento, ejemplifiquemos, hagamos escenarios de lo que pudiera pasar en casa, pero que está pasando aquí en el consultorio. Y entonces a través de eso yo puedo corregirlos, porque como no estoy con ellos en la casa, no puedo decirle, mira, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, debes corregir de esta forma, debes hacerlo de esta forma. Entonces yo los pongo aquí a trabajar y a salir de su zona de confort también, porque ajá, en casa es mi zona, es mi espacio. Entonces, bueno, en este ambiente terapéutico y es tu consultorio es como distinto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hacemos durante este proceso de acompañamiento. Claro, evidentemente ustedes nos van a acompañar de manera terapéutica, van a acompañar más de manera psicoeducativa, orientativa, pero igual van a acompañar. Y eso es sumamente importante porque eso también es necesario. O sea, lo primero que uno tiene que hacer con los papás es educar. O sea, yo cuando ellos llegan aquí, primero les doy todo este taller. Les explico las neuronas, la amígdala, el cerebro, todo esto. Y luego de allí entonces digo, bueno, vamos a hacerlo distinto, vamos a hacerlo de una forma diferente. Empieza como ya el proceso terapéutico en sí. Entonces, bueno, hoy vamos a dejar la clase hasta aquí, hasta este punto. Mañana vamos a ver todas el proceso de regulación emocional. Vamos a hablar de la regulación emocional. Vamos a ver muchas estrategias que podemos utilizar con los niños para regularlos. Y vamos a ver también qué estrategias como papás podemos utilizar nosotros para regularlo, porque los papás también se desregulan. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar de este tipo de estrategias, de qué se puede hacer, cómo se aplican, qué puedo hacer yo con el niño. Y también me gusta escucharlas a ustedes, porque de repente yo tengo esas estrategias, son muchísimas. Yo mañana les voy a mostrar algunas, ¿no? Pero capaz que ustedes tienen otras estrategias que también son buenísimas, que son maravillosas, que son más adaptativas. Entonces aquí es un aprender a aprender. Entonces, bueno, por hoy, esta ha sido la clase de hoy. Mañana, la clase de mañana a mí me encanta, porque ya es más como estrategias, es como lo que, o sea, es como más práctico. Y son muchas herramientas que necesito llenar ese kit como psicológico y de emergencia para decir, bueno, esto es el kit emocional que tengo y de ahí voy a ir sacando como esto, como esto, como esto y voy adaptando a ver qué me funciona. Entonces, mañana vamos a ver muchas técnicas de regulación emocional, tanto para niños como para papás. ¿Y qué podemos hacer en esos momentos de berrinche, en esos momentos en donde los adolescentes se desbordan? Muchas estrategias para acompañar. Entonces, bueno, por hoy hemos terminado la clase. De verdad que ha sido maravilloso. Gracias, gracias por compartir, por responder, por interactuar, por hablar desde sus experiencias, desde lo que hacen. De verdad que a mí me encanta leerlas. Me encantaría escucharlas, pero bueno, ah, cada cosa, cada cosa. Natalia dice, acá en Argentina hay una carrera relativamente nueva que es licenciatura en orientación familiar en la Universidad de Austral. Allí me recibí el año pasado. El aspecto familiar que me apasiona es la crianza. Ay, Natalia, estamos a la orden. Esa carrera, bellísima también. Bellísima, bellísima. Ludi, gracias, profe. Ludi, estamos a la orden, colega, para lo que necesites, algún asesoramiento, cualquier cosa, estamos a la orden. Allí dice, gracias, me urge la clase de mañana. Gracias, profe. Bueno, mañana las esperamos. Mañana las esperamos con ánimo, con disposición, con ganas de aprender, con ganas de hablar, con ganas de compartir, ¿sí? eh, y sin pena de hablar, porque aquí estamos todos para aprender. Eso, para eso es que estamos. Entonces, bueno, no sé si de repente el coordinador tiene algo que decir, tienen alguna información que darles para que ustedes puedan irse como con la información final. Sin embargo, están en un grupo y bueno,
por ahí también pueden preguntar y tienen el número de teléfono de él. Entonces voy a dejarlas un minuto con él, por favor no se vayan, por si él tiene algo que decirles, no estoy segura. Pero bueno, voy a dejarlas con